La Fundación Unión Radio presenta Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves. Mira, Zapata, tú sabes que hay una cantidad de personajes que se atribuyen a aquello de que son niños prodigios, pero no son niños prodigios nada. El caso de los toreros, por ejemplo. No es que sean niños prodigios, sino que son niños. Pero se les da el nombre de bueno, niño. a lo mejor para torear, para enfrentársele uno a un toro marca Miura, por ejemplo, de 5 años y 500 kilos, hace falta una mentalidad muy pura, realmente muy crédula. ¿Tú crees? Muy de niño, prodigio o no prodigio. Porque hay que ser un prodigio para enfrentarse a un animalón de eso. Porque únicamente con la candidez de un niño puede uno exponerse a una muerte segura. Bueno, ¿Cómo será de segura que un Miura mató a Joselito? Y a Manolete. Y a Manolete otro Miura. Que se llamaba Islero, el toro Islero. Miura. Exacto. Mira, tú sabes que estamos en este programa que se llama Divagancias, Pedro León Zapata. Y resulta que nos agarraron fuera de base conversando sobre algo que no sabemos de qué es lo que se trata, pero con toda certeza es la segunda parte del programa dedicado a los niños prodigios, que fue lo que ofrecimos a todos los divagadictos, a todos los divagaoyentes. Y para cumplir con nuestra obligación de admiradores de la Constitución, niños y niñas prodigio. Me parece muy perfecto. Y lo correcto sería niños y niñas prodigios y prodigias. Claro. Está bien. Pero fíjese, recordemos aquellas cosas que decía Picasso o que decía también Jean Miró, que pintaban, que lo difícil, decían algo así, usted me puede corregir, se le agradece porque usted es el experto en la materia del mundo de la pintura. Hablar de pintar como un niño es más difícil que no sé qué cosa, creo que era Picasso quien comentaba. Sí. Entonces, ¿por qué razón un pintor del tamaño de don Pablo Picasso, resulta que él, después de hecho, como dicen por allí, es cuando él comienza a pintar algo que es muy difícil, que es pintar como un niño? Sin embargo, yo no recuerdo, no tengo memoria de niños prodigios pintores. Recuerdo también casos de amigos nuestros, que pintores comunes, amigos de nosotros dos, Zapata, decían de niños: mira el trazo de este muchacho, qué maravilla, de este niño, que el trazo, que no sé qué cosa, y hablaban del trazo, y uno que es un ignorante, entre otras cosas, en eso. Entonces uno dice: bueno, ¿y por qué no hay niños prodigios en la pintura? Que yo sepa. ¿Cómo lo explicamos ante la gente que nos está escuchando, que hay psicólogos, psiquiatras, sociólogos, hasta entomólogos hay? Y hasta niños prodigios. También. Si no nos escucharan, no serían niños prodigios. Porque niño que no escuche este programa no es prodigio. Tenemos un niño prodigio que escucha este programa, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, señor. Él se llama Horacio y es hijo de una amiga mía y él corre karting. Y es un muchachito que tiene 10 años, creo que es así. Y es prodigio en correr karting. Es un verdugo. En eso. Es una maravilla, es un prodigio. Sí. ¿Y tú sabes cuáles son sus programas favoritos? Divagancias, el programa de John Aispurua, y una tierra llamada Venezuela, de César Miguel Rondón. ¿Tú crees que ese niño, cuando sea adulto, no va a ser un amargado? Bueno, esos otros dos programas naturalmente lo descalifican mucho, pero de todas maneras, el hecho de que nos escuche a nosotros equilibra. Equilibra su vida futura. Mira, lo que dijo Picasso es algo así como: yo a los 15 años, y fíjate qué modestia, quería dibujar como Rafael. Él pudo haber dicho dibujaba como Rafael, pero él dijo quería dibujar como Rafael. Pero ahora, a los 80, quiero dibujar como los niños. Picasso, efectivamente, al final de su vida, después de haber realizado una pintura que en opinión de muchos era muy intelectual, lo cual no es cierto. La pintura de Picasso no era
exactamente una pintura intelectual, era una pintura más bien emotiva, más bien llena de expresividad, que prescindía más bien de lo intelectual. ¿Sabes quién me enseñó a mí eso? Una persona que todavía sigue siendo famosa en Venezuela porque le da su nombre a una galería, un pintor español que se llamaba Ramón Martín Durbán. Y Durbán dijo, intelectual era Braque, decía él, el gran pintor El del cubista cubismo, francés, claro. pero no Picasso. Picasso no era un pintor intelectual. Sin embargo, mucha gente lo conceptúa como intelectual, y que a los 80 años haya deseado abandonar el intelectualismo por la frescura de visión y espontánea expresión de los niños es muy curioso, y lo logró. Picasso, su última obra de los 80 y hasta 90 años es aparentemente hecha por un niño. Y voy a decir una cosa más para rematar esto. Alejandro Otero, el gran artista venezolano, Alejandro Otero, del grupo de los disidentes, que era un fanático de Picasso de toda la vida, un conocedor profundo de la obra de Picasso y un admirador exquisito de la obra de Picasso. Alejandro Otero me dijo una vez, a su regreso de un viaje a Francia, me dijo, y vi los últimos cuadros de Picasso. Picasso ya no es el gran pintor que era en los años 30 y 40. Ya ha aflojado mucho su pintura, y en la exposición de reciente que vi en París, un solo cuadro me pareció muy bueno. Y lo describió, por cierto, el cuadro. Yo me quedé callado porque ante Alejandro, que sabía tanto, había que quedarse callado. Pero me quedé pensando, yo no comparto ese punto de vista. Yo creo que la obra de Picasso realizada al final de su vida es importantísima y abrió caminos extraordinarios al arte que todavía se están especulando. Pero fíjate tú, ¿por qué razón? Y vamos al programa que estamos intentando desarrollar. Segunda parte, es que estamos hablando de los niños prodigios, porque Picasso, que a los 15 años dibujaba como un adulto, a los 80 se volvió niño prodigio. Fíjate. Estamos hablando de niños prodigios. No, esto está clarito. El problema no es cronología. Naturalmente. No, el problema no es cronológico. No, está bien, es está bien. No, yo te frescura entiendo de la percepción la frescura de la y percepción. de la expresión. Pero fíjate que dentro de esos niños prodigios nosotros encontramos en la música, hablamos de Mozart, por supuesto, y hay un personaje fabuloso que era Frédéric Chopin. Sí. Pero también te voy a hacer una observación antes de que tú te extiendas hablando de Frédéric Chopin. Porque cuando hablo de música, ay, papadito. Te voy a decir una cosa. Hay una alta cantidad de músicos que fueron niños prodigios, y solamente esos que tú acabas de nombrar, Mozart y Chopin, son los que verdaderamente se recuerdan. Todos los demás niños prodigios fueron niños prodigios, pero no fueron los grandes músicos que pronostica la existencia. Pero sí con del Beethoven, prodigio. Pedro León. Con Beethoven era un niño de 13 años cuando ejecutaba el piano, que era una maravilla. Claro, que la madurez de su obra la desarrolla. Aparte que el problema, creo yo, que Mozart y Chopin se hacen tan famosos como niños prodigios es porque Mozart y Chopin mueren jovencitos, de 30 y tantos años cada uno. Entonces se murieron eran unos chamos, hicieron su vida artística. Porque es una cosa que se ha dicho muchísimo en el campo de la farándula. Vamos a hablar de farándula. Hay una gran farándula a la cual pertenece Beethoven. Bueno, en esa gran farándula podemos decir que se puede aplicar lo que se dice también de la pequeña farándula. No hay nada como morir a tiempo. Claro, hay gente que ahí sigue y vegeta y se van como descomponiendo, y hay un momento en que ya nadie se acuerda de ellos y todavía están vivos. Mientras que cuando mueren como Gardel en un accidente de aviación, además, y justamente en la cúspide de su prestigio, la cúspide quiere decir que de ahí en adelante lo que viene es decadencia. Justamente en el momento en que debía comenzar su decadencia, la decadencia fue del avión. Y entonces, al decaer el avión, surgió la grandeza de Carlitos Gardel, ya él era el grande. morocho del abasto. No, pero ya él era grande.
Era grande y se quedó grande. Y se quedó grande para siempre. Sí. Y Chopin muere en la cúspide también de su carrera y Mozart muere también en la cúspide de su carrera. Chopin, hay un programa que hicimos, Pedro León, sobre frases célebres, ¿recuerdas? Hicimos frases, bueno, leímos muchas frases célebres y comentamos. Y hay una que yo recuerdo que decía un personaje, colega tuyo por cierto, decía, la música es la voluptuosidad de la imaginación. Y ese mismo personaje decía que no hay un músico más puro que Federico Chopin. Y ese era un colega tuyo llamado Delacroix. Amigo de él. Alto pana de Chopin. Claro, era Delacroix. muy amigo. ¿Cómo era el nombre de Delacroix? Eugenio. Eugenio Delacroix. Entonces, y hay un cuadro, ¿te acuerdas que te mostré el otro día? Y yo le había contado divagaditos, oigan esto, le muestro yo un cuadro de Chopin a Pedro León, que a que no sabes quién pintó esto, yo con una hechonería, y me dijo, así de la forma era más prodigiosa, pues. Ese es Delacroix. Delacroix, porque lo que pasa es que Delacroix es el pintor más significativo desde la óptica francesa, sobre todo, del siglo XIX francés, porque con Delacroix se rompe totalmente la tradición de la pintura que vamos a llamar académica, para calificarla de algún modo. Él es del cuadro célebre. Y comienza el romanticismo, que es el gran movimiento que inicia todo el montón de movimientos que vienen después. Pero es que Chopin es romántico en la música. Contemporáneo de Delacroix. Pero en el campo de la pintura se inicia el romanticismo con Delacroix. Y entonces, ya antes había estado Jacques-Louis David. A David le han echado mucho plomo últimamente porque era muy oportunista y muy sinvergüenza, según dicen que fue que pintó Napoleón. Bueno, pero él antes había pintado... pero vamos a continuar en la próxima parte de Divagancia, porque hablando más de los grandes. De los grandes. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Y este personaje maravilloso que era Chopin, estamos escuchando la música del maestro Federico Chopin, amante de George Sand, de la célebre escritora Aurora Dupin, de quien también hablamos en un programa de Divagancia. Sí. A los 5 años comenzó a estudiar música Chopin con su mamá y con su hermana Luisa. Y a los 8 años ya Chopin dio el primer concierto. Y eso es una cosa prodigiosa en este niño. Fíjate que hay un detalle interesante en Chopin. Y es que es el primer compositor en la historia de la música que se dedica a un instrumento. O sea, pensar en Chopin es en el piano. Pensar en Chopin es piano puro. Y Bach no era el clavicordio. Pero lo que pasa es que él era también órgano. Sí. O sea, el primer compositor que se dedica en la historia de la música a un instrumento es Federico Chopin. De hecho, él escribe 2 conciertos para piano y orquesta, y muchos de los críticos y conocedores de la materia dicen que sus 2 conciertos para piano y orquesta son menores al lado de la obra pianística pura, de los valses, las mazurcas, todas las polonesas, todas esas obras fabulosas de Chopin. Sí. Y yo recuerdo... Y son para virtuosos. Para virtuosos, claro. Aquí vino un porque él era un virtuoso. Claro, un improvisador extraordinario. Lo que hablaban de Chopin como improvisador en el piano era una cosa fabulosa. Tú sabes que aquí vino muchas veces un gran pianista que creo que era de origen polaco, que era Malkusinski. Malkusinski tocaba Chopin, y yo recuerdo una vez que le escuché a unos músicos venezolanos que decían: chico, parece que el mismo Chopin le hubiera enseñado la obra a cómo debía tocarse su obra a Malkusinski, porque era un amante de Chopin, pero una cosa extraordinaria. Y hay una anécdota que quería compartir contigo y con todos los divagadictos, que estando yo estudiando bachillerato, yo era un ratón de conciertos, y voy a ver un concierto, por supuesto me coleaba, ¿no? En galería, porque con qué dinero iba a pagar. Aparte que, como buen psicópata que soy, usufructuaba del apellido Esteves,
sobrino Antonio Esteves, entonces los tipos me dejaban pasar, ¿no? Para galería. ¿Y eso por qué tiene que ver Tiene con la que ver psicopatía? porque yo manipulaba, porque los psicópatas manipulan. Tú sabes cómo soy manipulador. Y Tú entonces, eres un psicópata prodigio, Por Dios, eso sí. desde chiquito. De chiquito. Resulta que cuando salí del concierto me quedé con unos compañeros, unos amigos que vi ahí, músicos, estudiantes de música, ahí en el Teatro Municipal de Caracas. Y entonces, bueno, me voy a agarrar el autobús que me llevaba a mi casa, que se estacionaba en los sótanos del Centro Simón Bolívar. ¿Te acuerdas? En ese estacionamiento ahí habían paradas de autobuses que me llevaban hasta mi casa. Entonces, ¿cuál es mi sorpresa cuando veo que viene con un grupo el maestro Malkusinski, Pedro León? Yo me iba, pero me quedé tieso, y él venía con un sobretodo y unas señoras y unos señores. Y me le acerco con mi libro de matemática, me acuerdo, y le digo, please, mister, autograph. Y el tipo me dice, che, ¿qué es lo que querés, querido? Él había ¿Quieres un aprendido, autógrafo? hablaba argentino el Vení. hombre. El tipo había vivido un chorro de años en Argentina y hablaba, pues, che, pero entonces, por supuesto, yo me quedé tieso, y mi profesor de matemática, que era un melómano, de entonces yo le eché este cuento. Entonces, bueno, por supuesto, nos causó mucha gracia, y eso me marcó para siempre, Malkusinski con ese nombre, y que me diga, che, ¿qué querés, mi niño? Entonces, fíjate, entonces, pero con el cuento... Había una cosa que contaba Aquiles Nazoa, de Carlos Cruz Diez, de un gran pianista que seguramente, por cierto, fue también niño prodigio. Este era chileno, que se llamaba Claudio Arrau. Claro. Claudio Arrau era un gran pianista. Gran maestro, intérprete de Beethoven, formidable, claro. Y Aquiles Nazoa contaba que en una reunión, una especie de cóctel que le daban a Claudio Arrau, eso contaba Aquiles, Cruz Diez se le había acercado y le había dicho, maestro, ¿es verdad que usted que toca piano? No puede ser. Carlos. Eso contaba. Tan bello, Carlos. Ay, qué bueno. Tú sabes que hay una anécdota que recuerdo yo de Claudio Arrau, porque yo, cuando me podía escapar para ver los ensayos de la Sinfónica, yo vi a Claudio Arrau ensayando el concierto Emperador de Beethoven. Dirigía la orquesta Antonio Esteves, quien era director titular de la orquesta. Y yo recuerdo cuando llegó Claudio Arrau al ensayo, ya yo estaba allí instalado de asomado, y llega Antonio Esteves y le extiende la mano a Claudio Arrau para mucho gusto, maestro. Y entonces el tipo no le dio la mano, sino que le hizo una reverencia, así como los japoneses, una doblada de cervicales. Es que, ¿cuánto hay para eso? ¿Cuánto hay para eso con el pianito? Porque con la mano y los dedos se ganaba la vida. Es que hay personajes que te dan, uno le da la mano y te aprietan como que si te fueran a fracturar falange, falangina y falangeta. Bueno, el programa de Niños Prodigio, acuérdate. Sí, claro. Es que está falange, falangina y falangeta, célebres niños prodigios que tenemos a mano aquí nosotros para continuar el programa. No salimos del tema nunca. Jamás. Mira, y de Delacroix, ¿cómo es la cuestión que tú querías comentarme algo? Porque el romanticismo, yo recuerdo un cuadro de Delacroix que era el de la libertad, ¿no? La mujer con los senos. Sí, es de la Revolución Francesa. Tiene que ver con el romanticismo, sobre todo cronológicamente, y también por el espíritu de Delacroix. Pero tiene que ver con el movimiento estrictamente plástico por la liberación del color. En la pintura de Delacroix, cuando uno la ve actualmente en persona, uno no ve en dónde está la estridencia, ni dónde está el escándalo, ni dónde está lo que desconcertó tanto al público de su época. Pero para el público de su época, la pintura de Delacroix era de una estridencia cromática insoportable. Tanto que el otro gran pintor francés de la época, de quien también hemos hablado aquí a propósito del violín, Ingres, sí, señor. El gran Ingres, que era opuesto naturalmente a ese punto de vista estético de Delacroix, según el cual el mundo estaba lleno de color. Ingres, en una oportunidad en que llegó a un sitio en el que estaba Delacroix pintando con unos alumnos, se quedó viendo el cuadro un rato
que Delacroix estaba pintando Ajá. y le dijo a los alumnos, vámonos, aquí huele a azufre. Es decir, Esa frase es célebre, yo lo he oído alguna claro, vez en mi vida. que él consideraba que Delacroix era como el demonio, que tenía un concepto del color claro, pero es que con incendiario. claro, con los fauvistas, con el fauvismo también Y ocurrió entonces una cosa. ese es el punto de partida, según los franceses, del impresionismo, Así es la cosa. que viene después a Con continuación. Mira, un como carteloncito que nos están poniendo aquí como Marisela gran Valero. escuela. No le hagas caso. No le hago caso. No le hagas caso porque Marisela la manda el enemigo para que nos eche a perder el programa más de lo que le echamos a perder nosotros. ¿Tú sabes Niños qué? prodigios Niños del micrófono. Nosotros dos niños prodigios. O sea que no nos salimos del tema nunca. Jamás. Basta con que nosotros jamás. hablemos para que esto sea de los niños prodigios. Sí, es verdad, sí, es verdad. Claro. Mira, en estas No divagancias... confundir prodigio con pródigo. No. El niño pródigo, el hijo pródigo es una cosa y el hijo prodigio o niño prodigio es otra. Explícalo, Pedro León, porque... El hijo pródigo es el que anda repartiendo por ahí todo lo que recibe de sus padres, Ajá. toda la herencia, todo, reparte todo lo que recibió y después regresa limpio a que lo sigan manteniendo. Ajá. Mira, hay Ese una niño niña, prodigio. ya que estamos hablando de ese pianista formidable que era ese niño prodigio Chopin, que muere de 30 y algo, 30 y tantos años, 30, ya te vas a sacar la cuenta, 39 años muere Chopin, Casi niño. casi niño, y Mozart murió de 30 y alguito, ¿no? Entonces, hay un personaje también que fue niño prodigio, ella sí vivió una vida bien intensa, venezolana ella, niña prodigio que recorrió el mundo y era una persona maravillosa, amada. Ese y es Teresa querida. Carreño. Teresita. Teresa Carreño. Ajá. Claro, No naturalmente. es la dueña del teatro ese que está aquí en Caracas, ¿no? No, ya lo vendió. Ah, ok. Sí. Entonces, Teresita Carreño, como le decían Teresita Carreño, Teresa de Caracas, le decían algunos, también fue una niño prodigio. Fue una Pero niña- fíjate que vivió muy poco aquí. Eso sí es verdad. Sí, pues ya se fue de 8 o 9 años. Incluso cuando se habla, comprimiéndola mucho biográficamente, Ujú. de Teresa Carreño, se dice puntualmente, porque lo tengo escrito aquí enfrente, Ajá. estuvo 2 veces en Venezuela. Es decir, que vino profesionalmente 2 veces al país. Y cuando se dice estuvo 2 veces en Venezuela es porque realmente estaba todo el tiempo fuera. Yo te quiero proponer algo. Ajá, bueno, Ajá. perdón. Pero concluye fíjate tu cómo idea. dice aquí de esas 2 veces. Yo sé lo que me vas a proponer. Ajá. Pero estuvo 2 veces aquí. Visitó, es como dice textualmente, Ajá. 2 veces Venezuela. En 1885, invitada por el general Joaquín Crespo. Ujú. Y ahora viene el dato importantísimo que yo quisiera que tú ampliaras un poquito respecto a la segunda visita. Y en 1887, cuando trajo a una compañía de ópera, Ujú. cuya temporada resultó un fracaso, porque su fama de mujer divorciada y vuelta a casar ocasionó un escándalo. Sí, correcto. La ciudad, Caracas, se había ofendido porque Teresita no ajustaba su vida a sus normas. Una mujer que había vivido en el mundo entero, Claro. en Nueva York, en Londres, en París, en Madrid, Ujú. en Roma, ¿cómo va a ajustar su vida después de haberla adaptado a la vida de aquellas ciudades en aquella época tan diferentes a Caracas Ujú. en su evolución? Porque como no había internet ni nada de eso, No había. no estaban en No, contacto, nada. no se recibía información de aquello. ¿Cómo se va a adaptar a vivir a la provincia que era Caracas? Para nada. Es dificilísimo. Teresita, a su vez, encontró insoportable el hecho de sentirse encerrada en una perspectiva estrecha, trazada miopemente por el prejuicio provinciano. Con ese Ajá. criterio fue con el que yo preferí pintar a Teresa de la Parra Y en no el a- mural y no a en lugar Teresa de a Carreño. Teresa Carreño. Teresa Porque Carreño- Teresa de la Parra pinta esa situación de Caracas en aquella época y se revela contra ella.
Teresa Carreño siempre amó a Venezuela. Ella lo manifiesta en sus cartas que mantuvo con gente de aquí de Venezuela y con el resto del mundo. La añoranza de ella por su patria, y de hecho, cuando ella muera, pide que sea traída para acá. Ella muere en el año 1917. Y Teresa Carreño, como tú bien dijiste, se casó 4 veces. La última vez con su cuñado, con quien tuvo una vida feliz. Ella tuvo una vida un poco tormentosa desde el punto de vista de los amores, su primera hija. Pero yo te quiero proponer, ya que estamos terminando esta segunda parte de estas divagancias dedicadas a niños prodigios, que hagamos un programa dedicado a la vida de Teresa Carreño. Me parece muy bien, ya no como niña prodigio, que es lo que estamos enfocando hoy, porque fue una niña prodigio. Y que yo me extendería muchísimo acerca del tema, si no fuera que ya se nos acabó el tiempo. Tenemos que pasar a la tercera parte ahora. Está en sintonía de Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Estamos en Divagancias hablando de los niños prodigios, Pedro León. No y hablábamos en la segunda parte, en la parte final, de Teresa Carreño, que fue niña prodigio venezolana extraordinaria y que maravilló al mundo entero, a tal extremo que tocó para las personalidades más importantes, aparte de los públicos más importantes de la época, en los lugares más importantes del mundo, y fue escuchada nada menos que por Abraham Lincoln. Sí, hizo un concierto para Lincoln. Es impresionante. Claro, claro. Claro, entre el montón de gente que lo escucha uno cuando toca piano, digo yo, si yo tocara piano. Cuando tú tocabas piano con niños, claro, como niño. Uno no se va a poner a fijar, mira, ahí está Lincoln, ahí está Beethoven, ahí está Franklin, ahí está tanta gente que puede ir a un concierto, ¿no? Tú sabes que llama la atención. Pero Lincoln, después de todo, llama la atención muchísimo, también. Muchísimo. Sobre todo cuando el presidente de Venezuela es Crespo, que hay una gran diferencia entre Crespo y Lincoln. Claro. Indudablemente. Exacto. Ligeramente. Claro que sí. Sí, bueno, mira, murieron de un balazo, ambos. Esa es una coincidencia. Uno en una batalla y el otro en un teatro. Yo creo que Lincoln le había muerto de un choque. No, señor. No, de un choque. Como murió, tiene nombre otro. de marca de carro. Sí. Mira, vamos. Estamos hablando de los niños prodigios. En Venezuela hemos encontrado muchos casos en el campo de la música con niños prodigios. Sí. Tenemos muchos. Hay una gran pianista que es Judith Jaimes. Bueno, que era niño prodigio, ya no es una señora prodigio. Pero sigue siendo prodigio. Claro. Edith Peña, hija de Israel Peña, también como niña. Y en el mundo del espectáculo, de las películas, bueno, hablamos ya también de la niñita esta, ¿cómo se llama? La de los rulitos insoportables. Esa. Insoportable para ti. Para mí, a mí no me gustaba. Claro. Estaba la niñita, pero la gente la sigue soportando. Sí, Tatum O'Neill, Drew Barrymore, la que pegó el grito con la célebre película de E.T., del extraterrestre, que era una niña prodigio en el mundo de la actuación. Pero hay en Venezuela varios personajes que se han destacado. En el mundo Raquelita Castaños, por ejemplo. Ahí tienes a Raquelita, pues ¿quién no se acuerda de la Pecosita? Y estaba un niñito también, Guacarán, ¿te acuerdas que le cantó al Papa? Guacarán, que le cantó al Papa. Así como la otra le tocó a Lincoln, le cantó al Papa, no se quedó atrás. O sea, no se le quedó atrás. Pero el cuento es que esos niños prodigios, hay muchos en el mundo del espectáculo. Hay una niñita que particularmente a mí me caía mal, que hacía cine. Una catirita con unos rulitos catiritos. Y bailaba. Esa es Shirley Temple. Me cayó mejor ya adulto. Resulta que yo conocí a un Shirley Temple. No. Personaje. Te pasaste. En Venezuela. Que colaboró en el Sádico Ilustrado durante todo el tiempo que la revista existió. Hernán Gómez. Hernán Gómez era hippie cuando no existían los hippies. Y todo el tiempo siguió siendo hippie después que se acabaron los hippies, porque como había empezado antes, siguió siendo hippie. Y él tenía una cabellera magnífica, con unos crespos. Y una vez, recuerdo que eso ocurrió en Bogotá, íbamos en un carro, en un taxi, los dos en el taxi, y el chofer del taxi atento a lo que nosotros hablábamos y seguramente muy sorprendido por lo que me dijo Hernán, que yo le dije, Hernán,
¿y de dónde sacaste tú? Se me ocurrió a mí preguntarle en el taxi eso de dejarte el pelo así. Me dijo, mira, porque yo de niño conocí a una actriz que la vi en el cine, No puede ser. que se llamaba Shirley Temple. Ella tenía unos moños tan bonitos Unos que yo rudos, resolví dejármelos también. Y él era un señor muy respetable, Claro, muy masculino, claro. pero él se copió los crespos de Shirley Temple. Eso da una idea de la enorme influencia que ejerció Shirley Temple Claro. por generaciones y generaciones, no una sola. Incluso había una moda a los Shirley Temple. Así es la cosa. Había zapatos a los Shirley En los Temple. años 60, ¿verdad, Pedro León? No, 60 no, Sí. y es muy No, anterior. claro, pero la moda esa de los... No, mentira, tienes razón. No, Debe no, ser los no, ella es 40, claro, anterior. 40, 50 mínimo. Claro. Claro. Pero es que yo veía a esa niña, yo me imagino cómo haría esa niñita para jugar con muñeca. No, Ella- es que ella, porque jugaba con ella misma, porque había muñecas que eran Shirley Temple. Ah. Claro, ella era como si Barbie, Como Barbie. existiera, Así como es si la- Barbie existiera en carne y hueso. Entonces, ¿cómo va a jugar Barbie con Barbie? Sí, es verdad, no. Claro, y Ella tiene que Shirley jugar Temple- con los mayores. Shirley Temple era una niña que debe haber sufrido muchísimo porque ella no podía gozar de la moda de Shirley Temple, porque ella era Shirley Temple. Imagínate. Tú sabes que ella, ya adulto, ella sufrió cáncer de mama y recuerdo, ahí se me reivindicó, he de confesar, divagadictos y divagaoyentes, que se me reivindicó la señora Shirley Temple porque hizo una campaña hermosísima para la mujer en cuanto al cuidado que Claro, debía ella era tener. ella era embajadora de su país. Fue embajadora, Claro, cierto, sí. claro. Era una embajadora muy especial, no una embajadora Sí, en un país determinado, no diplomático, sino que pues. de algún modo hablaba por su boca su país. Ajá. Y a ella, cuando era actriz, muy niña todavía, ya de niña para adolescente, porque a esas niñas que producen millones en el cine, Ujú. cuando comienzan a crecer, yo no sé qué les hacen, pero comienzan como a meterlas en un aparato para que no crezcan. Les hacen cosas. Una prensa. Sí, les hacen cosas así como las hermanas de aquella que a las 12 de la noche perdió un zapato de cristal. De la Cenicienta. La Cenicienta, las hermanas de ella se cortaron los dedos para que les entraran los pies en el zapato de cristal. Ajá. Bueno, igualito le hacen las empresas Sí, eres cinematográficas exagerado, pero eso es a embuste. las niñas. Eso es Las embuste, no- mochan desde todo punto de vista. Pero no le mocharon los pies a las hermanas de la Cenicienta. Pero le Las mocharon herma- todo lo demás. Bueno, eso es claro. otra cosa. Ya Y nacieron entonces- mochas, Claro. Y entonces a ella le ofrecieron una película. Y ella dijo, A Shirley Cenicienta. Temple. No, a Shirley Temple. Shirley Temple dijo, no, yo no voy a hacer esa película. Era nada menos que El Mago de Oz. Y la hizo sí. otra niña prodigio, Judy Garland. Judy Garland. Maravillosa. Y Esa Judy Garland me- sí continuó su carrera. Hubo una continuidad en su carrera. Exactamente. De niña prodigio, adolescente prodigio y luego mujer cantante prodigio. Sí, claro. Ahora ella tuvo muchos problemas. Ahí fíjate tú unos detallitos que me llaman la atención. De los prodigios. De esos prodigios, fíjate tú que Joselito, del cual hablamos en la primera parte de estas divagancias dedicadas a los niños prodigios, Joselito terminó en un mundo de drogas y estuvo inclusive preso muchísimo tiempo y luego él regresó a la cárcel diciendo que él se había criado realmente en la cárcel. Fue es una historia bien dramática. Es decir, él no había tenido niñez. no había tenido niñez. Verdadera niñez. Sí, y su casa era la cárcel. Y él se sintió que cuando lo soltaron porque cumplió la condena por la cosa, me imagino que por la cuestión de la droga, no sé realmente por qué. Porque lo bueno de este asunto es no ser niño prodigio, sino tener un hijo que sea niño prodigio para vivir de él. Pero, Claro. no, y y entonces preguntarle a los un padres gentío. explotan a los niños prodigios de un modo prodigioso. Sí, claro. Fíjate que el caso de Judy Garland también ella termina en mundo de drogas y alcohol, claro. Y ella tiene una hija prodigiosa que no se destacó como niña prodigio, pero que sí es una gran artista que a mí me encanta cuando hizo aquella película Cabaret. Claro, Oye, inolvidable. óyela. Liza Minnelli.
Exacto. Una mujer, pero realmente una gran artista. El trabajo corporal de manejo del cuerpo como actriz. Pero fíjate tú, una cosa maravillosa. no es por el afán de echar a perder este momento extraordinario que ella misma nos ha brindado, pero fuera de ese que pudiéramos llamar pegón, ella no tiene una obra de cantante. No. Cosa que su mamá sí tiene. Sí. Judy Garland es la voz de Estados Unidos, tiene una buena parte de su sonido en Judy Garland. Ajá. ¿Y la canción célebre que la inmortaliza ella? El arco iris. Sí, sobre un arco iris. Esa es una maravilla de canción. A mí me encanta. Y esa una canción. maravilla de interpretación. Es una maravilla de interpretación. Claro que sí. Esa niña cantando en esa película célebre, histórica en la historia. Pero aquí la escuchamos como adulta, ¿no? Porque ya cantó eso de chama. Ya después cantaba el arcoíris, ya no era en blanco y negro, ya era de color. Cuando ella creció. Claro, sí. No, pero sabes que hay una cosa, eso demuestra tu ignorancia, Miguel. Esa película es en blanco y negro hasta que ella sueña. Pero cuando ella sueña, es en color, que sí, es ¿verdad? la película, es en colores. Sí. La gran condición de esa película en su época, una de las condiciones que tuvo, es que era como todas las películas en blanco y negro, y cuando ella accedía a ese mundo de su sueño, la película se convertía en película en colores. Eso es verdad, eso es verdad. Con Para los que tú tres veas. personajes estos, el hombre de paja, el león y el hombre de hojalata, históricos en la historia del Sí, cine. y entonces uno, después de todo, que vio esa película desde niño, porque esa película es vieja con ganas, Sí, es verdad. entonces uno que la vio desde niños, uno es un poco también espectador prodigio. Todos los espectadores de esa película de algún modo compartimos ese mundo que esa niña nos transmitía a todos. Pero fíjate que estamos como concentrados, Pedro León, en los niños prodigios del mundo del espectáculo, porque nombramos a Judy Garland, nombramos a Shirley Temple, nombramos a Joselito, el actor, el cantante español, hablamos de Gerardito Petit aquí en Venezuela como cantante, ¿y a quién más nombramos? No me acuerdo. Pero siempre en el mundo del espectáculo, por supuesto que nombramos al papaíto de los niños prodigios, que es Mozart. Mozart a los 4 años comenzó a estudiar clavicordio con su papá Leopold. Pero yo lo que creo es Que que papá todo... vivía de él también. por supuesto, y de Nanner. Por eso digo yo que lo bueno no es ser niño prodigio, sino tener un hijo pero, que sea niño pero no seas tan prodigio. maligno con Leopoldo Mozart, porque Leopoldo Mozart formó a su hijo, y es cierto que él manejó, pero él era compositor también, papá de Wolfgang Amadeus. Usted escucha Divagancias, un programa de la Fundación Unión Radio. Y hay un personaje que trabajó en una película que el guión era de Guillermo Meneses. Actuó Claro, naturalmente. Virginia Luque y la balandra Isabel llegó esta tarde. Claro, Virginia Luque y ¿cómo se llama? Arturo de Néstor Córdoba. Sabarce. Ese personaje era Néstor Sabarce. Era un niño. Era un niño. Era un cuando- niño en aquel momento. Claro, Sí. y él actuó en esa película y luego se hizo famosísimo en el país cuando grabó aquella célebre guarania, que es una guarania, que es un ritmo Sí. paraguayo. El que- pájaro chogüí. El pájaro chogüí. Porque ese pájaro de eso no hay aquí. No, ese pájaro no. Yo no, nunca no. había oído hablar de pájaros chogüises de ninguna especie. Para nada. Yo he oído hablar de arrendajos, Sí. de tordos, de turpiales, De pero azulejo. chogüís nunca. No, pero eso es en Paraguay sí Eso hay. lo trajo Néstor Sabarce trajo de Néstor Venezuela Sabarce. y llenó el país de pájaros Sí, chogüís. señor. Y hay un muchacho que yo quería hablar porque todo este movimiento generado por el maestro José Antonio Abreu, que es el papá, como dijimos en una ocasión, es el papá y la mamá del movimiento de las orquestas infantiles, juveniles de Venezuela, y que es un movimiento que inclusive ha sido reconocido universalmente. Todos los niños de esas orquestas son prodigios. son prodigiosos. Y el Para- niño prodigio por excelencia es el maestro Abreu. Sí, ¿por qué tú dices eso? Está como Picasso, que se hizo un niño prodigio después de grande. Bueno, pero sea como sea, no cabe duda de que si las orquestas infantiles son prodigiosas, el creador es más prodigioso todavía. Eso sí. Y más niño que todos, Es más niño que todo, el papá de los niños, pues. naturalmente. Entonces, ese movimiento generado por el maestro José Antonio Abreu, decíamos, y que ha tenido tanta resonancia en el planeta Tierra, al menos,
El asunto es que allí hay un muchacho que recientemente, no pierdan este nombre, este nombre, no lo olviden, trompetista de excepción, Pedro León. Él le dicen Pacho. Pacho se llama Francisco Flores. Y él es tachirense como tú. Él nació, sí, él es tachirense porque hubo una época que en el Táchira llegaron muchos maestros italianos, la mayoría, de instrumentos de vientos, de cornos, de trompetas, pero y quedó sembrado allá en el Táchira ese sonido de los metales, de los instrumentos de metal. Niño prodigio, como era yo también. ¿Sí? Claro, lo que pasa es que serio? yo era niño prodigio. Lo que pasa es que yo no me daba cuenta porque era muy modesto. Ok, está bien. La modestia me impedía darme cuenta de lo prodigioso que era. O sea, que si se le da la facilidad a la gente, que es el caso que ha ocurrido con las orquestas del maestro Abreu, si se le da la facilidad, surgen niños prodigios por todas partes. Claro. Si en el campo de la pintura, si en el campo de otros campos de la ciencia y de otras artes se les diera la misma facilidad, tendríamos la misma cantidad de niños prodigios. Sí, pero es que tú te encuentras en el mundo de la matemática. Tú me comentabas algo de sí. Galois, no sé si de Galois o de Pascal. Pascal, que eran sí. niños prodigios, o sea... Lo que pasa es que el conocimiento que ellos adquirieron y los descubrimientos que ellos hicieron a muy tierna edad no están al alcance de los legos. Encabezada la tropa de los legos por quien está hablando. Yo no entiendo nada de matemáticas. Lo de los teoremas de Euclides. Por ejemplo, ya con eso ya yo me quedo totalmente... Cuando me quieras callar la boca, habla de eso para que tú veas. No te puedo ni interrumpir. No, pero pues. Es que hay un En cambio, en el campo militar, Venezuela ha dado gente importantísima que han sido niños prodigios, como es el caso nada menos que del mariscal Sucre, claro, que, a los 14, que todavía no era mariscal, pero era Toñito. Era Toñito que a los 14 años estaba cayéndose a tiro Toñito por ahí. Sucre a los 14 años ya andaba matando españoles y que lo que se le atravesara. Yo te quería hablar de un personaje en el mundo de la matemática que era un niño prodigio, que era Gauss. Ustedes recuerdan la célebre campana de la distribución normal. Es una campana, como una campana, un dibujo de una campana que es un trabajo desarrollado por Gauss, quien era un genio. Y Gauss hace todo ese trabajo y es la base hoy día, Pedro León, para todos los trabajos de probabilidades. Si tú vas a una fábrica de botellas, sabes que un porcentaje se va a distribuir hacia el lado izquierdo de la campana y un porcentaje bajísimo hacia el lado derecho. Y todo lo demás está dentro de la normal. Explico, imagínense una campana y esa campana tiene una parte más angosta en la parte hacia los extremos izquierdo o derecho en cuanto a área ocupada, a área que ocupa la campana. Si tú tienes una distribución normal, todo se te concentra allí en donde está la mayor área de la campana, la mayor área como superficie. La mayor sonoridad. La mayor sonoridad no, la mayor, imagínate una campana, un dibujo de una campana, mira esta campana que te estoy haciendo. Fíjense bien. Aquí está la campana de Gauss. Vean, ahí está la campana. Las leyes de Mendel están basadas en las probabilidades, las leyes de Mendel, las leyes de la herencia, todo eso está basado en probabilidades. Sí. Todo existe, por ejemplo, una probabilidad muy alta de que si nosotros no concentramos nuestro trabajo en divagancias a concretarnos al tema, es probable que Marisela Valero nos vote a nosotros. Entonces, allí está la ley de las probabilidades puesta en ese trabajo hecho por un niño prodigio de la matemática, quien era Gauss. Marisela Valero es la niña prodigio que se encarga de la producción. Marisela La Valero. Ajá, y la edición de la y montaje producción de este programa. Ahí la edición y montaje del... El niño prodigio Fernando Camacho. Le dicen Nandito. Claro, Camachito. Camachito. Y cuando ustedes quieran saber más sobre niños prodigios y saber sobre todo sobre esta explicación matemática de la ley de las probabilidades y la distribución normal de la campana de Gauss... Que les quedó clarísimo, yo entiendo a quienes nos están oyendo, el problema. Cuando ustedes quieran averiguar cualquier cosa relacionada con campana, pueden escribir a la fundación @unionradio.com.be y preguntar por Miguel Delgado Esteves, que les va a aclarar todas las cosas de cómo suena la campana. Ajá, entonces... En un abrir y cerrar de péndulo. Eso queda para el cuerpo humano también. El caso de los orejones, el maestro Prieto Figueroa, imagínate tú.
hay menos orejones grandotes. Pero estamos hablando de música, no de oyentes. Vamos a dejar la cosa hasta aquí porque se acabó el tiempo. ¿En serio? Se acabó Pues el programa, se hasta acabó. la próxima divagancia, maestro Pedro León Zapata. Un honor divagar con usted. Miguel Delgado Esteves, he aprendido mucho acerca de las campanas hoy. Edición y montaje, el señor benemérito Fernando Camacho. Producción y postproducción y todo lo que pasa después, la señora Valero Marisela. La Fundación Unión Radio presentó Divagancias con Pedro León Zapata y Miguel Delgado Esteves.